Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Java. Bueno, pues vamos a terminar ya con el tema de los array list y vamos a hacerlo pues viendo una función muy interesante por la que algunos de vosotros me preguntabais, ¿no? Me decíais en los comentarios, oye, ¿no vas a ver con esto de los array list los iteradores? Bueno, pues sí, vamos a verlo. ¿Qué son los iteradores? Bien, utilizar un iterador en Java es un mecanismo que nos permite acceder secuencialmente, es decir, uno tras otro a los elementos de una colección, con lo cual es muy útil cuando tú construyes una colección, veremos más adelante el tema de las colecciones en Java, pues es muy útil cuando tienes una colección crear un iterador que recorra elemento a elemento, es decir, secuencialmente uno tras otro, pues esa colección de objetos o de lo que sea, ¿no? Y para poder hacer esto, Java define una interfaz que posee una serie de métodos que nos permite pues, ir hacia adelante, ver si quedan más elementos o no, incluso eliminar elementos. Y esto lo hacemos pues comenzando a utilizar el método iterator de la clase ArrayList. Ese método iterator devuelve precisamente un objeto de tipo iterator. Y iterator es una interfaz que viene en la API de Java que contiene los métodos a los que yo hacía descripción anteriormente. Yo creo que lo mejor es ver esto un poquito por encima, por lo menos, desde la API de Java. Entonces, bueno, pues si nos vamos a la API de Java, aquí tenemos la clase ArrayList, que ya conocemos todos, y bueno, pues entre los métodos de esta clase ArrayList, pues nos encontramos con el método iterator. Voy a ver si puedo hacer aquí un poquito de zoom para poder verlo mejor, ¿no? Bueno, pues aquí lo tenéis. Entonces, como podéis observar, lo que hace este método de tipo iterator es devolvernos un iterador sobre los elementos de la colección, ¿no? Entonces aquí podéis ver que efectivamente me devuelve un objeto de tipo iterator. Y si pulsamos en la API en esta clase iterator, pues nos lleva a la interfaz y esta interfaz pues tiene los métodos que veis en pantalla, tan solo tres, muy sencillos, ¿no? HashNext, que nos devuelve un dato de tipo boolean y que básicamente nos dice si hay más elementos o no hay más elementos en esa colección que estamos recorriendo, ¿no? Luego tenemos el método next, que como podéis leer lo que hace es devolvernos el próximo elemento de esta iteración, es decir, a la hora de recorrer secuencialmente una colección, pues next nos devuelve el siguiente elemento que tenemos dentro de esta colección. Y luego tenemos el método remove, que es void, es decir, no devuelve nada, que se encarga de eliminar pues el elemento con el que estemos interaccionando en ese momento o recorriendo, mirando en ese momento. Y bueno, todo esto llevado a la práctica, ¿cómo sería? Pues vamos allá. Vamos a verlo con el ejemplo en el que estábamos trabajando en vídeos anteriores. Recordar que habíamos creado una array list, aquí lo tenemos, donde almacenábamos empleados, ¿no? Entonces, bueno, si tenéis duda con esta clase, repasar un poquito los vídeos anteriores donde expliqué cómo estaba formada esta clase. Aquí tenemos los elementos que hemos ido agregando pues a ese array list y lo último que hicimos en el vídeo anterior fue crear un array normal donde utilizando el método toArray copiábamos lo que teníamos en el array list dentro del array normal, ¿no? Bueno, pues aquí pretendí enseñaros una forma más de trabajar con ArrayList para aquellos que no estuvieran familiarizados pues con los métodos del ArrayList, ¿no? A la hora de recorrerlo. Pero lo que yo voy a hacer va a ser comentar toda esta instrucción, tanto desde la creación del array como el bucle for que recorre ese array, y voy a quitar el comentario, por ejemplo, del bucle for each que utilizamos en su momento para recorrer el ArrayList. De tal forma que si ahora mismo pulsamos en el play, pues si todo va bien, y efectivamente así es, pues nos muestra en consola los elementos de ese ArrayList, ¿no? Bueno, pues aquí estamos utilizando un bucle for each. En el vídeo anterior también utilizamos un bucle for tradicional normal. Aquí lo tenéis. El resultado sería exactamente igual. La cosa está en cómo utilizar pues un iterador para recorrer los elementos que hay dentro de esta colección, de este ArrayList, y de esta forma prescindir del bucle for. Bueno, pues vamos a ello. Voy a comentar nuevamente este bucle for each y, por ejemplo, pues me sitúo entre los dos bucles for y es aquí donde vamos a crear el iterador. Entonces, para crear el iterador, primero, la interfaz iterator pertenece al paquete JavaUtil. Yo ya lo tengo importado. Si lo estuvierais utilizando en un programa en el cual no está importado, sería el primer paso. Importar el paquete JavaUtil. Y a continuación, pues creamos un iterator en el cual tenemos que especificar también el tipo de objeto que va a manejar ese iterador. Este va a ser, digamos, el encargado de recorrer elemento a elemento la colección. Y tenemos que especificarle
pues qué tipo de objetos tenemos en esta colección. Y dentro del ArrayList, pues tenemos objetos de tipo empleado. A continuación hay que especificar un nombre para este iterador. Bueno, pues yo le voy a llamar, por ejemplo, mi iterador. Le podemos llamar como queramos. Y a continuación, pues decimos que esto es igual a el ArrayList, es decir, lista de empleados, creo recordar que se llamaba. Y a continuación utilizamos el método iterator, que es el que hemos visto hace un instante en la API. Entonces, tal y como hemos visto, este método lo que hace es devolvernos un objeto de tipo iterator. Y ese objeto de tipo iterator lo tengo que guardar pues en algún sitio y lo estoy guardando en esta variable de tipo iterator. Luego entonces queda guardado aquí el iterador. Y una vez que ya lo tenemos guardado ahí, pues lo utilizamos. Y utilizarlo es muy sencillo. Hemos visto hace un instante que en la API teníamos un método que era el método hashNext, si recordáis, este método. Este método lo que hace es decirnos si tenemos más objetos o no dentro de la colección, de tal forma que podemos hacer lo siguiente, podemos crear un bucle while en el que le preguntamos si este iterador que hemos creado hace un instante tiene elementos o no los tiene, utilizando el método hashNext. Como es un método de tipo boolean, pues si devuelve true, quedaría construido de esta forma. No hace falta que pongáis el igual a true, ¿no? Y ahora, pues lo único que tenemos que hacer, utilizando el método next de tipo de la interfaz iterator, pues es preguntarle por el siguiente elemento, ¿no? Digamos que el método next va a ser el encargado de recorrer esa colección de objetos. Y eso lo hacemos de la siguiente forma. Creamos un system.out.print y aquí pues utilizamos el objeto iterador, mi iterador.next. Y con esto pues sería suficiente. Claro que si lo dejamos así, pues nos va a devolver el objeto, pero no nos va a devolver el objeto de tipo empleado convertido a string. Recuerdo, aunque esto ya lo vimos en vídeos anteriores, que la clase empleado tiene un método que es el método dameDatos, que lo que hace es pasar, digamos, a string, a una cadena de texto que sea entendible por todos nosotros, cada uno de los objetos de tipo empleado, ¿no? El empleado se llama tal, tiene una edad de tal, etc. Aquí no estamos utilizando este método, simplemente estamos diciéndole next para que vaya recorriendo uno tras otro. En los bucles for que hicimos anteriormente, tanto el bucle for tradicional como el bucle for each sí que utilizamos ese método, ¿no? De todas formas, si pulsamos en el play, pues aquí nos está devolviendo todos los empleados, todos los objetos que hay dentro del ArrayList, pero claro, tenemos que pasar esta información a string y para eso tenemos que utilizar el método pues dameDatos, es decir, mi iterador.next. Y ahora sí, dameDatos. Hecho todo esto, pues volvemos a pulsar en el play y ahora sí, pues tenemos por primera vez los elementos que tenemos dentro del ArrayList conseguidos a través de un iterador. Y bueno, pues este sería el uso. Lo haremos en un futuro muchas más veces. En un futuro pues trabajaremos con colecciones y para ver los elementos dentro de las colecciones muchas veces utilizaremos iteradores. Bien, pues nada más en este vídeo. Vamos a dejarlo en el punto en el que nos encontramos y luego ya pues en el siguiente vídeo comenzaremos a ver qué es eso de la programación genérica. Así que os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.